Vamos a saludar a Manuel Tagle, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. Han celebrado sus 125 años la Cámara, y esto, bueno, contó con la presencia de Milei, también funcionarios del gabinete, y el presidente de la Cámara de Diputados con Martín Menem. La Bolsa de Comercio de Córdoba fue fundada en 1900. Ajá. Tagle, ¿cómo le va? Muy buenos días. Rocío Suárez, Agustín Amado, los saludan. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal, Gonzalo y Rocío? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bien, bien, bien. ¿Cuándo festejaron, cuándo celebraron, digamos, los 125 años, Manuel? Bueno, el aniversario nuestro tiene una fecha un poco flexible porque es dentro del mes de septiembre, puede ser octubre, pero lo hacemos cuando realmente conseguimos que una personalidad importante nos acompañe para darle un poco más de connotación y brillo al evento, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene respecto de este, y ya no hablamos de la cuestión coyuntural, sino de modelo de país que implica un modelo más basado en cuestiones del libre mercado? ¿Cuál es la visión que tiene desde la institución que preside, teniendo en cuenta las fuertes tensiones que se viven en este momento y teniendo también presente, digamos, la historia más o menos reciente de la Argentina, de un comportamiento ciertamente veleidoso, ¿no? Respecto de quién gana, digamos, la preferencia del electorado, se inclina hacia un modelo de país, y si gana otro sector se inclina por otro modelo de país. Hoy estamos frente a un modelo de país más liberal. Frente a esta y frente a las tensiones políticas de este momento, ¿cuál es la mirada que tiene Manuel respecto de esta coyuntura? Bueno, creo que es una situación inédita que la Argentina haya ganado las elecciones en primera instancia con Mauricio Macri, con un discurso que en aquel momento no fue tan liberal porque había una especie de reticencia a las ideas liberales en aquel momento, entonces había que hablar de algunos otros aspectos como libre mercado, como libertad, etcétera. Pero después, cuando ya se presentó Milei, que es claramente liberal, como somos nosotros en la Bolsa de Córdoba, defendemos las ideas liberales, el equilibrio fiscal, el control monetario, es decir, la independencia del Banco Central, la integración al mundo, el superávit fiscal, por supuesto, y bueno, y el libre mercado. Y la verdad es que no concebimos otra política que sea capaz de sacar al país adelante. Venimos de tumbos tras tumbos a raíz de que el kirchnerismo y el populismo se enquistaron en el poder durante muchos años y lo destruyeron malgastando los recursos del sector público, gastando más dinero del que entra, generando realmente empatía, tratando de generar empatía con los sectores más vulnerables, emitiendo moneda, aumentando el gasto, lo que se llamó el plan platista en su momento con Sergio Massa. Y bueno, y la verdad es que creo que estos planes producieron una especie de parálisis de importación y eso generó un cuello de botella donde los productos que se importaban tenían un valor estrafalario porque había muy poca cantidad y los comerciantes fijaban precios altos. Entonces el consumidor era el gran perjudicado en este esquema político. Ahora con el presidente Milei las cosas han cambiado, en 5 meses logró superávit fiscal, que es un hecho inédito, hizo realmente el ajuste en los primeros 2 años, que es algo muy importante que el gobierno que esté dispuesto a hacerlo lo haga rápidamente y no que espere, como le pasó a Macri, tuvo que esperar hasta el año 18 para iniciar un proceso de ajuste, pero los frutos no alcanzaron a verse, porque estos planes de estabilización comienzan a dar resultado al cabo de 1 año y medio, 2 años,
y la sociedad empieza a valorarlo, porque no hay mejor cosa para la sociedad que la estabilidad monetaria. Y la estabilidad monetaria, cuando se instala en un país, genera un crecimiento y un progreso que es admirable, sobre la base del crédito, de la confianza, de la previsibilidad del sector productivo. Y esto es lo que estábamos esperando, que ya se está produciendo en algunos sectores, pero que falta consolidar. Tagle, usted sabe que, perdón, lo interrumpo, Manuel, en la realidad más inmediata hay fuertes tensiones políticas también de modelos y de concepciones del Estado, ¿no? Por ejemplo, una de las polémicas más fuertes hoy por hoy tiene que ver con las decisiones en el Congreso, luego vetadas en el Ejecutivo, relacionadas con discapacidad, con universidades, con pediatría. Y uno puede, uno advierte que el argumento fue el Congreso, si bien es cierto, es el poder que define cómo se invierten los recursos del Estado, también tiene que definir cada vez que discute cuestiones presupuestarias de dónde provienen los recursos. Es lo que dice la Ley de Administración Financiera. Y es el argumento que ha tenido el Ejecutivo para vetar esas normas. Al mismo tiempo se da esta otra circunstancia, esta otra casi paradojal, ¿no? Es el propio Ejecutivo el que decide suspender transitoriamente una recaudación fiscal contenida en las retenciones al agro, y tampoco dice cómo va a ser para cubrir, digamos, ese recurso que dejará de entrar a las arcas del Estado. ¿Advierte usted una inconsistencia discursiva o argumental en este aspecto, o cómo en todo caso lo entiende, Manuel? Sí, es una inconsistencia pero comprensible, porque el resultado de las elecciones en Buenos Aires, que no tienen nada que ver con lo que van a ser las del 26 de octubre, las elecciones de Buenos Aires fueron elecciones de intendentes de la provincia de Buenos Aires, que en su gran mayoría son peronistas y que influyeron para que sus candidatos a diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires ganaran las elecciones, porque a ellos les interesaba tener peso político dentro de la provincia de Buenos Aires como intendentes. Así que ellos se jugaron y lograron resultados positivos a favor del peronismo en ese momento. El 26 de octubre, digamos, va a ser distinto, ya no está esta connotación de los intendentes, los legisladores van a ser nacionales, ahí no se van a jugar los intendentes, entonces creo que va a volver a recuperar cierto liderazgo el presidente Milei, pero lo cierto es que ese resultado fue aprovechado sagazmente o con mala intención por parte del kirchnerismo, y salió a festejar un triunfo categórico por parte de ellos con respecto a la Libertad Avanza. Y la Libertad Avanza se prestó un poco para eso, quizás no hizo un análisis muy fino de decir esto no es tan así, porque por lo que acabo de explicar recién, y bueno, eso generó una especie de comienzo de pánico, como pasó en agosto del 19, cuando Fernández le ganó en las PASO por muchos puntos a Macri. Cada vez que el kirchnerismo aparece en escena como posible partido en condiciones de ganar una elección, se producen realmente corridas bancarias, corridas en los bonos, en las acciones, el dólar sube para arriba, bueno, todo eso genera el kirchnerismo por toda la historia que ha tenido con sus políticas económicas demagógicas y populistas, y el desastre que dejó en la sociedad argentina, la pobreza, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo que ha sucedido ahora, y el gobierno entró en una crisis a raíz de esto, que fue preocupante, porque hasta el día viernes que estuvo en la bolsa el presidente Milei, se tuvo que vender 600 y pico de millones de dólares para contener el dólar. Y eso no es saludable, es porque hay un pánico que no tiene nada que ver con la situación económica, sino con una especie de posibilidad de que el kirchnerismo vuelva a aflorar con Kicillof a la cabeza. Y esto es lo que, la verdad, ha tenido que salir a contrarrestar el gobierno, y ya tomó la decisión de recostarse sobre los Estados Unidos, que es un país en donde el presidente tiene afinidades con el presidente Milei,
donde los Estados Unidos se dan cuenta que América del Sur es muy importante, y sobre todo Argentina para América del Sur, porque el resto de los países están teniendo inclinaciones socialistas, y él quiere, el presidente y los Estados Unidos, salvaguardar un proyecto liberal que debería estar teniendo éxito en el corto plazo y empezar a generar resultados que se van a empezar a ver cuando un proceso de estabilización se consolida. Sí. Los resultados, como dije recién, son muy fuertes y son muy rápidos, y comienza a revertirse una situación económica, digamos, frustrante como tiene la Argentina desde hace 80 años. Así que bueno, yo creo que esta es una alternativa que la Argentina no puede desperdiciar, tiene que lograr que este plan tenga el éxito que debe tener, y lo bueno es que Milei lo aplicó en los 2 primeros años de gestión, con lo cual le quedan todavía 2 años para que los resultados aparezcan y la sociedad los acompañe en las próximas elecciones del 27. Okay. Así que bueno, yo creo que esto es lo que estamos todos preocupados y tratando de influir para que el país definitivamente encuentre su rumbo, y no como están diciendo muchos políticos, que hay que cambiar el rumbo después del triunfo de Buenos Aires, hay que cambiar el rumbo. ¿Y cuál es el rumbo que hay que cambiar? Y ellos hablan de una economía de producción, una economía de empleo, una economía de generación de riqueza. ¿Cómo? ¿Cómo lo proponen lograr? La política de Milei va encaminada hacia eso, hacia generar riqueza, generar realmente progreso, bienestar, y una cosa extraordinaria que es el crédito. Cuando la estabilidad se consolida aparece el crédito, y el crédito es un dinamizador de la actividad económica enorme, y sobre todo de la igualdad social, porque la gente de menores recursos con inflación sufre la perversidad de que no puede comprar ciertos productos porque solamente se venden descontados. En cambio, los de altos recursos sí lo pueden lograr, y esto es lo que hay que revertir y lograr que toda la sociedad tenga acceso a bienes de consumo durable, de consumo de todo tipo, porque es lo que genera el bienestar en la sociedad. Me parece que se perdió la llamada. Manuel Tagle, ahí está. Gracias, Manuel, ha sido muy gentil, muy amable, ¿eh? Bueno, ok, hasta le luego. agradezco mucho a ustedes. Por favor. Cualquier cosa en contacto. Gracias. Manuel Tagle es el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, una postura bien marcada desde el punto de vista ideológico y en sintonía o en línea con el gobierno nacional. A propósito del aniversario de la Bolsa de Comercio, cumplió 125 años, y en la que estuvo el propio Milei, claro, con Karina Milei, también Martín Menem y Patricia Bullrich. Y 11:04, ya está Pedro aquí con nosotros y las noticias.